Mi nombre es Edwin Raymond, soy licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Además, estudié una maestría en docencia en educación en español. Hoy les hablaré sobre el área de historia de México en particular, que nos piden, que nos solicitan para presentar nuestro examen de la UNAM. Es necesario dimensionar esta área, en particular historia de México, porque sí cuenta mucho. Son muchos aciertos que podemos obtener si estudiamos bien. Y para estudiar bien, yo recomiendo siempre no estudiar de muchos lados, porque eso a veces nos hace perdernos un poquito, sino utilizar una muy buena bibliografía, una en particular, y en todo caso ya cuando sepamos bien, repasar con videos, pero eso después. La bibliografía que más recomiendo es una sola, es un solo libro, es Historia Mínima de México, del Colmex, del Colegio de México. Este libro es muy sintético, es un extracto muy bueno sobre la historia de México, con un lenguaje llano. A continuación verán cómo está comprendido este libro. Es un libro que aparte es gratuito, el Colegio de México lo pone a nuestra disposición en internet. Además es muy fácil obtener este libro impreso, entonces son muchas razones por las cuales yo recomiendo leer Presten este mucha libro atención al siguiente video para que puedan obtener muchos aciertos en su examen de la UNAM, en el área de historia de México en particular, y en cierta forma podamos abarcar otras partes como la historia universal, porque recuerden que tienen mucho que ver una con otra. Recuerden, yo he tratado de siempre asociar, ustedes estudien, dimensionen el examen de la UNAM, todas sus áreas, química, física, matemáticas, geografía, historia de México, historia universal, español y literatura, y aquellos que vayan para áreas humanísticas, entonces sí tienen que estudiar filosofía. Dimensionen primero para que ustedes puedan saber dónde tenemos que estudiar más. En este caso, si ustedes estudian bien historia de México, en cierta forma sabrán un poco de historia universal y viceversa, ¿no? Si ustedes saben un poco de historia universal, van a poder obtener algunos conocimientos de historia de México e historia de Hispanoamérica y de América en general. Pongan mucha atención, verán que es muy sencillo saber de historia y obtener muchos aciertos en el examen de la UNAM. Espero que les Muy sirva. bien, como les dije, el libro de Nueva Historia Mínima de México es un libro muy sintético, el mismo título lo dice, Nueva Historia Mínima. Además, Nueva Historia porque es un libro nuevo, editado en el 2008. Como les dije, es un libro muy sintético, por eso se dice mínima, no es un libro hecho por muchos volúmenes, sino es un solo libro que condensa mucha información. Además, existen otros, por supuesto, otros libros de historia de México, pero con muchos más volúmenes, también del Colegio de México o de otros. Yo recomiendo este precisamente para estudiar el área de historia de México, porque es muy llevadero, ¿no? Además viene con muchas ilustraciones, que eso nos ayuda mucho a poder tener más presente a los personajes sin tener que buscar en otros lugares, sino ahí mismo ver las ilustraciones que aparecen y eso pues da mucho soporte, ¿no? El libro está hecho, además, por varios historiadores, no solamente es uno o un grupo, sino cada historiador se dedicó a hacer una parte de este libro, ¿no? Uno se dedicó a hacer el México antiguo, otro la época colonial, otro las reformas borbónicas, otro la independencia, otro el porfiriato y así. Son historiadores muy prestigiados del Colegio de México y bueno, es una obra que aparte pues les llevó mucho tiempo de esfuerzo y dedicación y lo trataron de hacer de divulgación, o sea, que toda la gente pueda acceder y lo pueda entender fácilmente, sin muchos meollos. Además, este libro nos remite a otras, por ejemplo, el libro no solamente habla sobre historia de México en particular, sino que también nos habla un poco, nos remite a otros acontecimientos a niveles mundiales. Entonces, vamos de alguna manera tangencialmente a estudiar un poco de historia universal y también un poco de geografía, porque nos remiten a ciertas cosas geográficas. Yo siempre he recomendado más estudiar de un solo libro que estudiar de un bonche de hojas, que de un bonche de información, andar perdidos un poquito buscando en internet, viendo videos. Eso está bien de repente, pero ya para repasar, no para estudiar. Para estudiar siempre es mejor tener un solo libro a nuestra disposición y estudiarlo muy bien y entenderlo muy bien. Y ya si tenemos alguna duda, algún interés en particular, bueno, ahí sí podemos ya repasar con extractos, con videos, con ilustraciones, en fin, ¿no? Esto ya nos puede dar mucho soporte. Pero, en primer lugar, sí es mejor leer un buen libro, sintético, pero que sí traiga toda la información que requerimos. Les puedo dar, por ejemplo, los tips. No lean el libro todo de corrido, aunque de repente se piquen, léanlo con mucha, eh,
con mucho entusiasmo, lean el libro muy despiertos para que no empiecen a distraerse. Entonces yo les recomiendo leer 1 hora al día, 1 hora y media al día, no menos, no más. Si es menos no nos sirve mucho porque nos empezamos a perder un poco en el tiempo. Si es más, también ya por el mismo cansancio de la lectura no conviene. Por lo menos es mejor dar un... Si están muy picados, yo les recomiendo dejar un lapso como de 20, 30 minutos y otra vez volver. El chiste es leer poco a poco e ir agilizando nuestra mente con la lectura, que les digo, además al final van a saber no solamente historia de México, también van a saber un poco de historia universal, un poco de geografía, en cierta forma un poco de español, porque van a estar viendo cómo se escribe, van a estar repasando ortografía, cierta sintaxis, cosas que parecen que no tienen mucho que ver, pero van a terminar aprendiendo también eso. Y por si fuera poco, como el libro está tan bien hecho, no solamente van a saber historia universal, geografía, sino que ciertos fanatismos políticos e ideológicos que nos caracterizan mucho a los mexicanos se van a ir disolviendo, se van a ir desvaneciendo poco a poco porque no se trata de politizar toda la historia, ¿no? Estos son malos, estos son buenos, sino que vamos a tratar de entender un poco más la historia sin tener que hacer tantos juicios. Y eso también tiene mucho valor. O sea, además de estudiar de saber historia de México, ustedes quizá puedan además comprender un poquito más de la historia y no solamente tener muchos aciertos en el examen de la UNAM, sino ir un poco más allá, ¿no? Entonces yo le recomiendo leer completamente este libro, no estudiar en primera instancia, no estudiar atómicamente, o sea, esto es por partes, por bonches de hojas, por extractos, por fechas, no conviene, conviene mejor darnos una idea general y conforme vayamos entendiendo y conforme ya tengamos toda una idea general, una noción general de la historia de México, ahora sí es bueno ya detenernos en considerar cuáles son las constituciones, cuáles han sido los planes, pero ya tenemos una idea general, ¿no? No solamente historia de México, sino historia universal. Y realmente es eso, es más sencillo de lo que ustedes creen. Eh, Les digo, inviertan por lo menos 1 hora, 1 hora y media diaria. No se pongan a estudiar una semana antes del examen, traten de hacerlo con cierta antelación, por eso estudien 2 o 3 meses antes para que lo vayan haciendo con un ritmo apropiado y sin muchas prisas. Eh, Al final, si ustedes leen 1 hora y media al día, lo pueden acabar en no más de 2 semanas y todavía les queda mucho tiempo para poder repasar este mismo libro y para poder consultar otras fuentes, como por ejemplo imágenes y mapas. Gracias a internet tenemos muchas imágenes, pero eso ya después, como les he comentado. Em, pues básicamente es esto. Espero que les sirva mucho este video porque, y sobre todo este libro, que les va a permitir obtener muchos aciertos en su examen de historia de México, en cierta forma de historia universal y tangencialmente sobre español y literatura. Que les vaya muy bien, mucha suerte.